Saludos, mi nombre es Juan Iscala y en esta oportunidad vengo a hacer este corto video tutorial para tratar de dar una corta explicación basado en lo que es mi poca experiencia de qué es el sistema operativo Linux, porque honestamente tengo aproximadamente unos 3 años ya, digo yo, sí, más o menos 2 o 3 años, 2 años y medio, 3 años trabajando con el sistema operativo Linux. Y en este tiempo he llegado a probar, yo digo que como mínimo unas 20 ISOs, unas 20 distros, perdón, de este sistema operativo. Pero muchas veces uno ve videos donde se habla de Linux, pero no se da como una explicación un poco más, ¿cómo les explico yo? Como más coloquial, para que las personas que somos nuevos en lo que es este sistema operativo podamos entender cómo vamos a trabajar o qué es lo que es el sistema operativo Linux. Sabemos como tal que el sistema operativo Linux es un software totalmente libre, 100% libre, sí, pero que tiene muchas variantes o tiene muchas cosas que muchas veces uno nuevo de un sistema operativo como Windows no logra entender. Quiero aclarar, antes de comenzar con esta introducción, quiero aclarar que no soy un experto en el sistema operativo Linux. Les dije anteriormente, hace como 2 años y medio o 3 años estoy trabajando con sistemas operativos Linux y honestamente no me he aprendido ni los comandos porque no lo he hecho. Pero la verdad, ya me adapté al sistema operativo Linux y honestamente me quedo acá. No vuelvo a Windows por muchísimas razones que en su defecto poco a poco iré explicando. Entonces, quiero explicar esto de una manera coloquial y sencilla, ¿sí? Linux se compone de dos partes muy fundamentales y que siempre están presentes cuando nosotros descargamos una distro de Linux, que es el kernel de Linux, como vemos acá en esta imagen, el Linux kernel y este otro motor también, y estas partes que vienen siendo los escritorios. Entonces, comenzando a llevar algo básico, ¿sí? ¿Qué es el kernel de Linux? El kernel de Linux es el motor correctamente que hace o que cumple todas las funciones necesarias para mover el sistema operativo. Entonces, en palabras más cortas, ¿sí? El kernel del sistema operativo Linux es el motor donde la persona, la empresa ensambladora va a montar su distro y conjuntamente con ella va a montar también su escritorio. Entonces, voy a explicar algo muy sencillo acá. Un ejemplo, este escritorio que nosotros tenemos acá. Sí, vamos a poner porque este carrito es como un poquito más sencillo y eso ve, aunque no es que lo sea así. Sí, este escritorio que nosotros vemos acá, un ejemplo, lo podríamos hablar como el escritorio LXQT, si mal no estoy pronunciando el cual como se llama. Entonces, nosotros agarramos, sí, el creador agarra y monta este escritorio en este motor correctamente. Entonces, ¿qué sucede con el kernel de Linux y por qué pongo en esta explicación
un motor pequeño y un motor más grande. No, esto no quiere decir que los kernels de Linux sean más potentes o más pesados. ¿Sí me hago entender? No, no es como una comparación correcta. En mi caso, ¿no? Si me equivoco, estoy totalmente a la corrección, no hay ningún problema. Quiero aclarar que no soy un experto en Linux, sino que lo pongo de este tamaño para la explicación de lo que voy a dar. Pero el Linux de kernel se compone o se va es en versiones. Por ejemplo, el Linux de kernel 5.15 es un Linux, es un kernel o un Linux que corre en equipos viejos, como por ejemplo un dual core, un core 2 duo, un Core i3 de primera, segunda, hasta tercera generación, digámoslo así. Un ejemplo, ¿no? El kernel 5.15, un ejemplo, o el kernel 5.15.16.19.18, etcétera, tiene los drivers necesarios para poder ejecutarse y correr en una máquina antigua. Pero el kernel, ya el kernel 6, 6.1, que ya creo que no va a recibir dentro de poco, ya deja de recibir actualizaciones y nos quedamos con el 6.2. El kernel 6.2, el 6.3 y el 6.4, que es la última versión hasta el momento, son kernels que vienen adaptados a equipos más nuevos, a tarjetas gráficas más nuevas, a discos duros, por ejemplo los discos duros sólidos. Entonces, por ejemplo, un Ryzen 5, un Core i5 décima, 11, 12 generación. Entonces, para eso se utiliza un kernel más actualizado. Pero los dos kernels no producen un peso excesivo en el sistema, ¿entienden? Entonces, el kernel siempre es más actualizado, mientras más nueva sea su versión, tiene más controladores para equipos más nuevos, pero su peso es el mismo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué entonces coloco un motor grande? Ya les voy a explicar. Entonces vamos a suponer que nosotros o la empresa creadora montó este kernel, este kernel sea el 5.5 o el 6, no importa la versión, en este escritorio LXQT. Entonces, al estar montado este Linux y este escritorio, este equipo que nosotros vemos aquí, esta distro, así se llaman las distribuciones de Linux, esta distro es una distro con requerimientos bajos que consume pocos recursos del equipo. Puede ser apta para equipos antiguos, para equipos con poca memoria RAM, con poco video. Entonces, esto se trata de que el kernel es el mismo, pero está montado en un escritorio diferente. ¿Y qué es el escritorio? Para los que no, de repente no entienden, no quieren entender, pero es que yo veo que de repente yo veo Linux Cinnamon, yo veo Linux KDE, yo veo Linux LXQT, entiende. Entonces el escritorio, vamos a ver si aquí me permite hacer un ejemplo, esta figurita de acá. El escritorio es lo que usted va a visualizar, es lo que se le va a reflejar a través de la pantalla. Entonces, vamos a un ejemplo sencillo y rapidito acá. Por ejemplo, este kernel, como les dije anteriormente, montado en el escritorio LXQT. Vean la forma del carrito, se ve como un poquito, los colores son como más tenues, de repente los iconos son un poquito más sencillos y tienen muchas digamos transiciones o algo que no están en este escritorio para que consuma pocos recursos en el equipo. Pero este mismo kernel sí está montado, digámoslo así, junto con este escritorio que tenemos aquí. Y este es el escritorio, vamos a poner un ejemplo, este es Genome o Cinnamon,
que son dos escritorios de Linux mucho más actualizados. No estoy queriendo decir que el LXQT esté desactualizado. No, estoy queriendo decir que el LXQT es de más pocos recursos, consume menos recursos. Entonces, aquí tenemos el escritorio, un ejemplo, Genome o Cinnamon. Cinnamon, que creo que está en su versión 5.28 o algo así, o 5.8, bueno, por ahí está. Y Cinnamon y Genome, que la última versión es la 44, que pocas distros hasta el momento la están adaptando. Entonces, el mismo kernel en diferentes escritorios cumple la misma funcionalidad correctamente, tiene los mismos drivers, tiene los mismos controladores, tiene la misma fuerza, me hago entender si vamos a hablarlo así, pero lo único que cambia es el escritorio, lo que les dije anteriormente aquí, lo que estábamos hablando acá. Bueno, es que no sé manejar muy bien este programita, ¿no? Pero bueno, el escritorio, lo que estábamos hablando de cómo se podría visualizar la imagen. Entonces vamos a seguir en el ejemplo acá para no perderme. Entonces, si vemos acá, se ve como un poquito más tenue, como habíamos hablado, el carrito está alegre, sí, porque el EXQT es un escritorio, a pesar de todo, bien pulido. Y este que está acá arriba, entonces podríamos decir, que dijimos anteriormente, Cinnamon o de repente Genome, que se ve un poquito más traslúcido, que tiene más efectos, que los colores son más brillantes, pero que consume más recursos. Pero ambos cumplen la misma función que se necesitan dentro del equipo. Ahora vamos con este escritorio que está acá. Y lo voy a simular, lo voy a poner el ejemplo con este kernel de Linux que es, digámoslo así, más grande. Este sería un escritorio que hoy en día es un escritorio Insignia. Vamos a ver qué es KDE. Exactamente, el escritorio KDE. Acá vamos a ver si me permite. Este es LXQT. Ok. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos Genome, ¿sí? O Cinnamon. Creo que así se escribe. Ok. De todos modos, si me equivoco, estamos acá para escuchar las correcciones. Entonces, resulta que montamos este motor, ¿sí? Este motor lo montamos en este escritorio, junto con el escritorio KDE. Este kernel no importa, puede ser igualmente este mismo. No hay ningún problema. Me equivoqué acá de herramienta. No hay ningún problema. Lo podemos puedo, por ejemplo, señalar que es montado con este mismo. Pero vamos al ejemplo básico para poderlo entender. Este es el kernel con el cual está Genome o Cinnamon o está LXQT. Lo dejé. Vamos a ver. LXQT. Insertar. Ok. Entonces, es este kernel. Con este carrito me consume, un ejemplo, 2 GB de RAM. Un ejemplo. Con este carrito me consume 6 GB de RAM. O vamos a poner de 4 a 6 GB de RAM. Pero resulta que con este carrito que tenemos aquí, que es KDE, me va a consumir, un ejemplo, 8 GB de RAM. Entonces, por eso lo señalizo con este motor, porque pasa a ser más pesada la distro, consume más recursos, pero el kernel sigue siendo el mismo, no hay ningún problema. Usted, la persona, usted como quien va a instalar el sistema operativo, puede mirar antes de instalar el sistema operativo que de su preferencia, por ejemplo Linux Mint, un ejemplo MX Linux, que por cierto MX Linux trabaja con un escritorio, el cual voy a hablar de último, que es bastante completo,
y viene en la última, trae un kernel de Linux ya bien actualizado. Entonces, vamos a ver lo que estábamos hablando. Resulta que con KDE me consume más recursos, así que el sistema operativo se torna un poco más pesado, pero sigue siendo el mismo Linux. Usted igualmente puede tener una distro de Linux con un escritorio, por ejemplo, con un Linux, un kernel más actualizado, y no hay ningún problema. Genome y Cinnamon también pueden trabajar con un kernel más actualizado. Entonces, el punto está en cuando usted va a descargar una distro de Linux que tenga, por ejemplo, muy presente dos cosas importantes. El kernel, el Linux, quiero que recuerden, es el motor, ¿sí? El motor el cual va a mover digámoslo así, el caparazón, el cual puede ser el escritorio de su preferencia. Entonces es importante que tengamos en cuenta saber de que de repente vemos una distro con LXQT y vemos una distro con Cinnamon, un ejemplo, y vemos una distro con KDE y decimos no, y yo que la mejor para mí, y yo veo que se ve mejor, porque mire, se ve que tiene muchísimas cosas, es KDE, porque KDE es muy, pero muy personalizable es KDE. Entonces, digámoslo así, que se diga, no, es que se ve más completa. No. Es más completa la personalización. Es más completa para ponerle iconos, para ponerle fondos, para ponerle, digamos, los transiciones, para ponerle efectos, para cambiar los temas, pero cumple la misma funcionalidad porque puede estar montada en el mismo kernel. Así que la fuerza que tiene este motor en este escritorio la tiene en este escritorio y la tiene en este escritorio. Correcto. Entonces de repente ustedes se preguntarán, ajá, Juan, pero yo tengo un detalle o tengo un problema. Resulta que yo tengo yo descargué una distro, sí, con el escritorio Cinnamon, un ejemplo, o el escritorio Genome, o vamos a cualquiera de estos escritorios, sí, cualquiera de estos. Y resulta que la distro como a los 15 días de estar instalada o de una vez la instalé y la comencé a utilizar, me comenzó a dar problemas, me comenzó a fallar. Me parece oye, que Linux no sirve, que Linux es inestable o que Linux a mí me ha dado problemas. Honestamente les voy a decir algo. Si yo instalé si yo instalé 30 veces Linux y lo desinstalé 30 veces, fue poquito. Y volví a Windows. Y volví a Windows, a Linux y volví a Windows. Y así me lo pasaba. En esa salteadera me lo pasaba. Y yo no creo que sea el último, ni el primero ni el último que me pasa. Pero cuando hubo un cambio por completo, honestamente les digo, no regreso a Windows. Yo honestamente no regreso a Windows, apoyo el software libre y me gustaría que muchísimas personas conocieran el software libre. Entonces por eso hago este pequeño video, porque no soy un experto en Linux, pero quiero dar a entender un poquito, sí, qué es Linux en una vista, en una perspectiva básica, qué es Linux, para que lo puedan comprender y puedan decir, no, sí, yo voy a instalar Linux, ya sé qué es Linux. Oye, pero resulta que yo veo que este escritorio es como viejito, se ve como malito. Pero entonces le dice usted al amigo que de repente le está diciendo y se ve como feo. No, pero tranquilo, no se preocupe que tiene un buen motor, tiene un buen kernel, que es 6.2 o 6.4, tiene un buen kernel. Entonces ya usted sabe a qué se refiere cuando decimos de kernel. Usted le puede explicar a su amigo, por un ejemplo, lo que estamos hablando, el motor y el escritorio, que es la visualización. Ahora vamos a algo muy importante, el por qué coloqué este motor aquí. Por dos motivos. Uno, por explicar que KDE queda más pesado. El sistema operativo consume más recursos siendo el mismo kernel. Sí, no hay ningún problema. Pero hay algo muy importante, que es importante de saber, lo que les dije anteriormente. Es que yo instalé una distro con Cinnamon.
pero resulta que me dio errores. No sé, las transiciones no se daban bien, o cuando le daba al menú en momentos se quedaba colgada, o llegaba un momento en que yo quería crear una nota y no se creaba la nota, no se guardaba la nota X. Un ejemplo, les voy a explicar algo parecido el por qué. Porque un ejemplo, este carrito, voy a tratar de conseguir algo acá, una selección, correcto. Usted quiere montar este carrito que está acá, un ejemplo, este carrito, le quiere montar un motor. En este momento vamos a hablar como si estuviéramos viendo mecánicamente un automóvil. Usted a este escritorio LXQT le quiere montar un motor. ¿Cuál de estos dos motores usted elegiría? Un ejemplo, ya saliéndonos del que el kernel no es más pesado ni nada. ¿Cuál de estos dos motores elegiría? Usted elegiría correctamente este que está acá. Sí, pero resulta que usted escoge este. Sí, usted escoge este escritorio que está acá. ¿Cuál es el problema que le va a dar? Sí, ¿cuáles son los problemas que se le van a presentar al momento de usted escoger este motor para este escritorio? Que no se va a adaptar bien, que las ruedas no van a concordar bien con partes del motor, que la correa, por ejemplo, bueno, que es el motor, él trabaja, pero por ejemplo que el tubo de escape no va a quedar bien agarrado a la parte del chasis del automóvil, que el consumo de energía de él va a ser bastante y el calor que produce es bastante para este tipo de carrito, que queda muy pesado y el carrito sí se mueve porque el motor es el que lo mueve, pero queda como muy pesado para este tipo de carrocería. Entonces lo más básico, lo más correcto es que se le coloque este motor a este carrito. Entonces eso pasa en los escritorios. ¿Qué sucede? Que los creadores de las distros, no tengo nada en contra de ningún creador de distros y lo felicito. Felicito a todos aquellos que se atreven a crear una distro de Linux. De todas las que he probado, a todos los felicito. Me han dado errores, algunas, ok, pero no importa. Para otras personas que tienen mucho más conocimiento en este sistema operativo, muy excelente, correcto, porque me pueden dar errores básicos y formateo y digo no sirve y resulta que era un simple comando que yo tenía que escribir. Entonces, a lo que voy es, al momento de que el creador, de que la persona o la empresa que va a crear la distro con el kernel, es importante que adapte bien el escritorio al kernel. Este carro puede ir con este motor, o un ejemplo, un camión le podemos colocar este motor. Entonces si adapta el motor a las bases, al cardán, digámoslo, al tubo de escape, a la potencia y muchísimas otras cosas más, y entonces se adapta bien adaptado. Por eso muchas veces uno cuando ve videos de Linux, de distros de Linux, allí hablan ellos de que está bien implementado o no. Es decir, no, lo que pasa es que la distro no está bien implementada. En este momento la distro no está bien implementada. Entonces, con este escritorio, un ejemplo, yo he corrido esta distro. Vamos a suponer un ejemplo. Esta distro se llama, no voy a poner un nombre para no caer en confusión. Esta distro se llama Juan.25. Exactamente. Juan.25. Oye, ¿sabes que yo descargué esta distro basada en Debian, en Ubuntu, en lo que, bueno, en mi punto haya decidido, y me corre excelente con KDE? ¿Para qué? Muy bien. Y con Cinnamon. Pero resulta que con Genome y con LXQT no sirvió. No sirve. No está bien implementada. Entonces es lo que estoy haciendo, lo que dije anteriormente. Estoy montando este motor en este carrito y no está bien implementado y no queda bien.
Y ya para terminar, quiero hablarles de un escritorio muy bueno. Honestamente, un escritorio excelente. Y lo voy a anotar acá para que lo tengan en cuenta a los nuevos en el sistema operativo Linux que de repente no lo conoce, y se llama XFCE en su versión 4.18, creo que es la última versión que está. Honestamente, es un escritorio muy excelente. Yo en este momento estoy utilizando Cinnamon correctamente. Estoy utilizando una remix de Ubuntu en Cinnamon. A ver, les doy acá información del sistema. Aquí tengo Ubuntu 22.04. Este es una remix, ¿sí? Un sabor de Ubuntu con de Cinnamon, con la versión 5.2.7. Creo que está en la 5.8. Si mal no estoy, en este momento no me falla la memoria. Pero entonces, ¿qué pasa con XFCE? XFCE es un escritorio muy personalizable, bastante personalizable y muy bueno. Así que yo les invito a quienes están pensando en cambiarse a Linux, a quienes de repente les gustaría comenzar a probar, descarguen una distro, cualquiera que sea, ¿no? Si quieren que les recomiende alguna, déjenme en los comentarios y yo con gusto les respondo. Descarguen una distro con XFCE y busquen. Allí hay muchísimos tutoriales de personas expertas a quienes respeto en el sistema operativo Linux, personalización, y les va a quedar muy excelente. Bueno, esto ha sido todo en esta oportunidad. Espero poder ser de ayuda para quienes quieren introducirse en este mundo del software libre, en Linux y en todos los programas que trabajamos software libre, y entre ellos está el poderoso FreeCAD. FreeCAD, un software de diseño asistido por computadora muy potente, en el cual usted puede hacer muchísimas cosas en dibujo de diseño asistido por computadora. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Recuerda, dale like, suscríbete, comenta, comparte y ayúdanos a que crezcamos en este canal. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.